Hola a todos, bienvenidos a la solución de un nuevo problema del torneo MathRocks 2024. Como pueden ver, se trata de un problema de optimización, además mezclado con geometría. Es un problema muy interesante, entonces vamos a comenzar. Primero tenemos ahí el gráfico, donde vemos el círculo y tenemos un triángulo isósceles, o sea que este lado mide lo mismo que este lado, circunscrito en el círculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar cuál es la variable de nuestro problema. Acá no es evidente cuál es la variable, porque, por ejemplo, el radio del círculo es una constante. Entonces, ¿cuál podría ser acá la variable? Después de pensarlo un rato, vamos a decidir que la variable, nuestra variable, la vamos a llamar x, va a ser la medida de la base del triángulo isósceles. A continuación tenemos que buscar una serie de triángulos dentro de este triángulo para establecer relaciones entre la variable y el radio del círculo. La idea es que al final el área, que es la variable a maximizar, quede únicamente en términos de nuestra variable x y también del radio del círculo r. Entonces vamos a comenzar por este triángulo de acá. Como pueden ver, hemos dibujado la altura h del triángulo y a partir de esa altura se crean dos triángulos. Y además, estos ángulos de acá son ángulos rectos, porque hay un teorema que dice que en un triángulo isósceles la altura cae perpendicularmente sobre la base. Ahora vamos a pintar nuestro radio del círculo, pero lo podríamos pintar en infinitas posiciones. La que más nos conviene en este caso es acá, desde el centro hasta este punto de tangencia del lado con el círculo. Porque hay otro teorema que nos dice que el radio de un círculo es perpendicular a la tangente al círculo en ese punto. Por lo tanto, acá tenemos dos nuevos ángulos rectos. Y finalmente vamos a hacer aparecer dos nuevos triángulos uniendo el centro del círculo con este vértice del triángulo. Ahora vamos a diferenciar con colores los triángulos que nos interesan en este problema. Entonces, los triángulos que nos interesan son esos: el violeta, que es la mitad del triángulo isósceles, el naranja, el triángulo de arriba, el rojo y el triángulo negro. Y ahora vamos a establecer relaciones entre ellos. Por ejemplo, vamos a demostrar que el triángulo rojo y el triángulo negro son congruentes, o sea, que tienen las mismas proporciones y además las mismas medidas. Eso se logra en este caso observando lo siguiente. El triángulo negro por este lado mide r, porque este lado del triángulo negro es un radio del círculo. Y este lado del círculo rojo también es r. Por lo tanto, los dos triángulos comparten un lado y además este otro lado es el mismo para ambos. Por lo tanto, comparten dos lados y un ángulo que es el ángulo recto. Entonces, por congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado, tenemos que los dos triángulos son congruentes, el negro y el rojo. Y lo vamos a escribir de esta manera. De acá entonces podemos concluir lo siguiente. Este lado del triángulo negro mide x medios, porque esta altura, además de ser perpendicular a la base, la divide en dos segmentos congruentes. Y por lo tanto, como el triángulo rojo y el triángulo negro son congruentes, entonces este lado del triángulo rojo también mide x medios. Ahora, también necesitamos establecer que el triángulo naranja y el triángulo violeta grande son semejantes. Y eso se hace a través de sus ángulos. Fíjense que este ángulo, llamémoslo alfa, por ejemplo, es compartido por ambos triángulos. Ya tienen un ángulo en común. Y además tienen otro ángulo en común, que es un ángulo recto. Y por lo tanto, el tercer ángulo, llamémoslo beta, por ejemplo, también será congruente y por lo tanto sus tres ángulos son congruentes y los triángulos son semejantes. Y finalmente necesitamos colocar algunos nombres. Por ejemplo, este lado del triángulo naranja lo vamos a llamar H1 y este lado del triángulo naranja lo vamos a llamar L1. Entonces, por la semejanza entre los triángulos naranja y violeta, podemos establecer lo siguiente. R sobre L1 va a ser igual a X medios sobre este lado de acá, del triángulo violeta. Y ese triángulo mide H, pero lo vamos a dejar en términos de H1 y R, entonces lo vamos a expresar como H1 más R.
Simplificando un poquito esta ecuación, obtenemos lo siguiente. R sobre L1 igual X sobre 2 factor de H1 más R. Llamemos a esta ecuación 1. Y la otra ecuación que vamos a establecer a partir de la misma semejanza entre los triángulos naranja y violeta es la siguiente. R sobre H1 igual a X medios. Fíjense que acá en el triángulo naranja esta es la hipotenusa y en el triángulo violeta la hipotenusa es todo esto, o sea, la suma de L1 más X medios. Entonces, L1 más X medios. Para simplificar esta ecuación vamos a multiplicar por 2 arriba y abajo, con lo cual obtenemos que R sobre H1 es igual a X, porque se cancelaron estos 12, dividido entre ley distributiva 2L1, más 2 por X medio, se cancelan los 12 y por lo tanto queda acá X. A esta ecuación la llamamos 2. Ahora tenemos que deshacernos tanto de L1 como de H1. Entonces, para deshacernos de L1 la vamos a despejar de ambas ecuaciones y después igualamos los dos resultados. Comencemos por la ecuación 1. Todo esto lo pasamos acá, al lado izquierdo a multiplicar. El L1 pasa acá a multiplicar al lado derecho, el X pasa a dividir al lado izquierdo y por lo tanto nos quedaría que 2R factor de H1 más R sobre X es igual a L1. Ahora hagamos lo mismo pero de la ecuación 2. Entonces, pasemos todo esto acá a multiplicar, el R lo pasamos a dividir, el H1 acá a multiplicar, desde donde obtenemos que 2L1 más X es igual a H1 por X sobre R. Ahora el X pasa a restar y el 2 pasa a dividir. Entonces obtenemos que L1 va a ser igual a 1 medio factor de H1 por X sobre R menos X. Ahora sí podemos igualar estas dos ecuaciones porque ambas son iguales a L1 y obtenemos esto. En el lado derecho vamos a hacer esta resta de fracciones. Colocamos acá denominador 1 y multiplicamos por R arriba y abajo. Además multiplicamos esta fracción y obtenemos lo siguiente. Fíjense que acá nos quedó de denominador común R y eso se multiplicó con el denominador de la fracción 1 medio y por eso obtuvimos este denominador 2R y en el numerador nos quedó H1 menos X por R o R por X. Y ahora de esta ecuación vamos a despejar H1 que es la otra variable que queremos eliminar para que todo quede únicamente en términos de X y R. En este momento solamente nos sobra la variable H1, el resto sí está en términos de X y R. Entonces la vamos a despejar de esta ecuación. En el lado derecho, 2R por H1 distribuyendo más 2R cuadrado. Y esto queda multiplicado por este 2R que está dividiendo y pasa al lado izquierdo a multiplicar. Y en el lado derecho pasemos esta X a multiplicar acá. Ahora distribuyamos a ambos lados. En el lado izquierdo 2R H1 por 2R daría 4R cuadrado H1 más 4R al cubo, igual H1 por X cuadrado menos R por X cuadrado. Como queremos despejar H1, vamos a pasar los términos que tienen H1, o sea, este y este, a un mismo lado. En este caso, más fácilmente los pasamos al lado derecho y los otros términos, este y este, los pasamos al lado izquierdo. Entonces obtenemos esto, 4R al cubo más RX cuadrado igual a H1X cuadrado menos 4R cuadrado H1. Factorizamos el H1 en el lado derecho. Factoricemos también una R en el lado izquierdo, R factor de 4R cuadrado más X cuadrado. Y por lo tanto, solamente nos falta pasar esto a dividir al lado izquierdo y ya queda despejado H1. Ahora sí planteemos la ecuación para nuestra variable objetivo, la que queremos minimizar, que en este caso es el área. Entonces, área la podemos escribir de esta manera. Ya sabemos que área es igual a 1 medio de la base por la altura. En este caso, la base va a ser esta, X. Entonces, 1 medio de X por la altura y la altura es todo esto. Que la hemos llamado H
pero también la podemos escribir como h1 más r, porque todo esto es h1 y este pedacito es r, entonces la altura es h1 más r. Entonces nuestra área queda así, un medio x, un medio por la base, por la altura h1 más r. Y ahora sustituimos este h1 acá para obtener lo que queríamos, que quede únicamente el área en términos de x y de r. Reemplacemos. Para simplificar, primero hacemos esta resta de fracciones. A esta le colocamos denominador 1 y a esta fracción la multiplicamos arriba y abajo por este denominador para que se igualen los denominadores. Fíjense que aquí volví a multiplicar con ley distributiva esto con esto, lo había factorizado antes, lo volví a multiplicar, no tenía sentido hacer esa factorización antes. Bueno, y nos quedó además este término, que fue el producto de multiplicar este numerador por x cuadrado menos 4r cuadrado. Ahora vamos a distribuir acá y obtenemos que el área es igual a x medios, este por este, rx cuadrado, menos 4r al cubo, dividido entre ese denominador. Simplifiquemos términos semejantes. Estos dos se cancelan. Y estos dos son términos semejantes, se suman 2rx cuadrado, con lo cual obtenemos esto, x medios por 2rx cuadrado sobre ese denominador. Simplifiquemos, estos 12 se cancelan. Y entonces, finalmente obtenemos que el área es igual a r por x al cubo sobre x cuadrado menos 4r cuadrado. Como podemos ver, cumplimos el primer objetivo de este problema, que era expresar el área, nuestra variable objetivo a minimizar el área en términos únicamente de r y de x, nada más. Desapareció el L1, desapareció el H1 y quedó en términos únicamente de r y de x. Y ahora, lo típico, para optimizar, derivamos nuestra función, en este caso con respecto a la variable, con respecto a x, teniendo en cuenta que r es constante. Entonces, de a de x va a ser igual a regla del cociente derivada del numerador por el denominador sin derivar, entonces 3rx cuadrado por x cuadrado menos 4r cuadrado menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador rx al cubo por 2x, que es la derivada del denominador, menos 0. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos a simplificar esta derivada multiplicando todo esto y esto. Y luego mirando si hay términos semejantes. Entonces, esto por esto nos daría 3rx a la 4. Menos esto por esto, 12r al cubo x cuadrado. Y esto por esto que nos daría menos 2rx a la 4 sobre ese denominador. Fíjense que estos dos términos son semejantes. 3rx a la 4 menos 2rx a la 4 nos daría 1rx a la 4 o simplemente rx a la 4 menos 12r al cubo x cuadrado dividido entre x cuadrado menos 4r cuadrado al cuadrado. Y esto es lo que igualamos a 0. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Tenemos que despejar x de ahí. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, desaparece el denominador. Es como si tomáramos el denominador y lo pasáramos a multiplicar al otro lado. Por lo tanto, obtenemos esto igualado a 0. Además, vamos a sacar factor común. El máximo factor común ahí es rx cuadrado. Factor de x cuadrado menos 12r cuadrado. Y esto queda igualado a 0. Esto desaparece, es como si lo pasáramos a dividir al otro lado. 0 dividido entre eso da 0. Realmente deberíamos igualar todo esto a 0, de donde obtendríamos una solución x igual a 0. Pero en este caso, esa solución no es coherente. Por lo tanto, nos queda simplemente esto igualado a 0. Hacemos esto a restar al otro lado. Y ahora apliquemos raíz cuadrada a ambos lados para quitar el cuadrado de la x.
Por lo tanto, obtenemos que x va a ser igual a raíz de 12, que es igual a 2 raíz de 3, por raíz de r cuadrado, r. A esto lo podríamos llamar xmin, porque es el valor de x que minimiza el área de ese triángulo isósceles circunscrito en el círculo de radio r. Pero la pregunta no es cuál es el valor de x que minimiza el área, sino cuál es el área mínima. Entonces vamos a reemplazar este valor de x en nuestra área, o sea, acá. Por lo tanto, nos queda que área va a ser igual a r por x al cubo, o sea, r por todo esto al cubo, sobre x cuadrado menos 4r cuadrado, o sea, 2 raíz de 3 al cuadrado por r cuadrado menos 4r cuadrado. Simplifiquemos esto, entonces obtendríamos acá 2 raíz de 3 al cubo, sería 2 al cubo 8 por 3 raíz de 3, 24 raíz de 3, r al cubo por r a la 4, dividido entre 2 raíz de 3 al cuadrado da 12 r cuadrado menos 4r cuadrado. Arriba nos quedaría eso, 24 raíz de 3r a la 4 y abajo 12 son términos semejantes, 12 menos 4, 8r cuadrado. Simplifiquemos acá, r cuadrado con r a la 4 quedan 2r arriba, 2r multiplicados, r cuadrado, abajo octava 1, octava 3. Por lo tanto, nuestra área mínima es igual a 3 raíz de 3 r cuadrado. Comparemos esto con la solución del profesor John y vemos que son iguales. Y para terminar este video, les dejo planteado el siguiente problema del torneo. Entonces se trata de una integral de fracciones parciales. En el denominador tenemos dos factores, un factor lineal y este caso, que es el caso más interesante de fracciones parciales, un factor cuadrático irreductible, pero además elevado a una potencia. Es algo así como la combinación de los casos 2 y 3, un factor lineal elevado a una potencia y un factor cuadrático irreductible. Eso es todo por este video. Gracias por su atención.